Grabar. ¿Se ve la pizarra, ¿cierto? Supongo que sí. Ya, gracias, Javier. Entonces vamos a empezar con el análisis de la función cuadrática. Ya hicimos la lineal, hicimos el valor absoluto y después hicimos traslación de gráficos, así que vamos a seguir con funciones. Todo lo que vimos de traslación de gráficos también se aplica a cualquier otra función, ¿ya? Así que no lo vamos a seguir repitiendo hasta que hagamos problema de esto, ¿ya? Función cuadrática o parábola. De aquí solo una aclaración como para que no nos confundamos. La función se refiere a como la formulita más las propiedades, como toda la cosa que es analítica. Y parábola realmente es solo el gráfico, ¿ya? Hay una sutileza porque una parábola, cuando uno lo analizamos como función, estamos hablando de esta, pero una parábola es cualquier cosa que tenga esa forma, puede estar así chueca, puede estar para el lado, ¿ya? Eh, estas también son parábolas, pero no son funciones cuadráticas porque ninguna de estas dos va a ser función. Por ejemplo, esta que está así chueca, si uno hace una línea vertical, tiene el problema de que tiene dos valores del mismo punto. Así que consideramos que aquí está el eje X. ¿Ya? Entonces esto hace que no sea función. Entonces eso es un problema. ¿Ok? En términos prácticos da un poco lo mismo. Tengan en cuenta que parábola pueden ser más cosas. ¿Ya? Entonces, sean A, B y C numeritos reales con A distinto de 0. Ya, esto es importante que el primero no sea 0 por el hecho de que si va a desaparecer el término que tiene el x cuadrado ya no va a ser una parábola. Entonces lo vamos a mantener. Entonces por eso decimos que no sea 0. ¿Ya? Una función cuadrática es de la forma... Uy. Vamos a escribirlo bien. Es de la forma... Va a ser f de r a r y que a x lo asigna f de x igual a x cuadrado más b por x más c. ¿Ok? La idea entonces, como les digo, desde que uno pide que la A sea distinto de 0, es que yo quiero que esté el x cuadrado. ¿No? Entonces, por esto pedimos distinto de 0. Porque si no, si el A vale 0, entonces nos queda x más c, que es una recta, entonces el análisis es diferente. ¿Ok? Entonces, una función cuadrática tiene esta forma, ¿no es cierto? Y empieza a tener propiedades que son las que vamos a ver. Entonces, partamos por las primeras que tenemos. Pase lo que pase, esta función no es inyectiva. ¿Ya? Pase lo que pase, esta función no es inyectiva. Esta función no es sobreyectiva. Es acotada y tiene un máximo o mínimo dependiendo del signo de A. ¿Ok? Además, presenta un eje de simetría
en x igual a menos b partido por 2a. Ya. Profe, ¿Sí? eso es para sacar el dominio y el rango, ¿cierto? ¿O no? El dominio es R y el recorrido es el que tiene, el que hay que calcular, porque el dominio siempre es R porque esta cosa se puede evaluar en cualquier número. Sí, Pero el recorrido hay que sacarlo dependiendo de si es mínimo o máximo. de un número hasta el infinito, ¿no? Depende del signo de A, pues, porque puede ser desde menos infinito un valor o desde el valor hasta más infinito. Depende de si la parábola mira para arriba o para abajo. Ahora lo vamos a mirar. Sí. Ya, pues, entonces. Veamos, porque hay varias cosas que de hecho podemos ir haciendo a la vez, ¿ya? Pero vamos a partir por los ceros. Veamos el conjunto z de f, que acuérdense que eran los ceros de la función. Entonces, para ver los ceros lo que necesitamos es resolver f de x igual a 0, ¿cierto? Y bueno, nuestro f de x, vamos a cambiar de color aquí para ver que estamos matraqueando ya. Esto es x cuadrado más bx más c igual a 0. Y lo que hay que hacer es despejar x. Entonces, aquí uno se aprende una fórmula, ¿no es cierto? Pero esa fórmula viene de hacer el siguiente proceso. Esto que está aquí, lo vamos a intentar escribir como un producto de dos cosas. ¿Ya? Porque si yo sé que un producto es igual a 0, lo que necesito es que este término sea 0 o que este término sea 0. Y así lo podemos resolver. ¿Ok? Si esas dos cosas son iguales, bacán. Si no lo son, qué pena. Pero ya está. ¿Ok? Entonces, lo que uno trata de hacer acá es tener, de hecho, un cuadrado. Entonces, va a ser una cosa así, igual a una cosa. ¿Ya? Y ojalá esta cosa tenga el signo bacán para poder tomarle raíz. Si no, no vamos a poder. Pero ese es como la meta. Entonces, para poder armar eso, uno se acuerda que uno tiene la siguiente, bueno, aquí creo que son malas letras que usamos ahí, entonces no sé, usemos, no sé, alfa y beta. Uno tiene esto, 2 alfa por beta, más beta al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera una cosa de este estilo, yo podría decir, bueno, esto viene de un cuadrado, ¿ok? Entonces, lo que uno tiene es que este término de aquí a la izquierda, desde x cuadrado más bx más c, lo intenta escribir como alfa cuadrado más 2 alfa por beta más beta al cuadrado, ¿ok? Entonces, aquí hay un problema porque dice a de partida. Entonces, lo que hacemos es quitamos el a, porque sabemos que no es 0, así que podemos factorizar por a, no hay problema con eso. Pero yo no podría decir y tomar raíz de a para decir que eso es como raíz de a al cuadrado y jugar con eso. ¿Por qué? Porque la podría ser negativo. Entonces yo no podría sacar raíz de un número negativo. ¿Ya? Entonces uno se deshace de ese cacho y lo escribe así. ¿Ya? Al C lo vamos a ignorar, lo vamos a dejar aquí afuera mientras tanto porque no nos interesa. ¿Ya? A mí me interesa armar como algo con el X. Entonces vamos a hacer como que en nuestro caso el alfa va a tomar el rol del X. Esa es la idea. Y como les digo, esta factorización la vamos a hacer porque A no es 0, así que no vamos a dividir por 0. Después, lo que yo necesito es que si el alfa fuera X, yo tendría algo como X más beta al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto tendría que ser X cuadrado más 2 beta por X más beta al cuadrado. ¿Ok? Yo ya tengo el X cuadrado, este está, es el primer término de aquí, es mi X cuadrado. Estamos bien. Y aquí yo tengo una constante por X. Entonces lo que yo quiero es que esta constante de aquí, que ya está multiplicada por X, calce. Entonces lo que yo necesitaría es que B partido por A fuera 2 beta. Ese es como el rol. O sea que mi beta tendría que ser B partido por 2A.
¿Ok? Porque si ahora vengo y digo beta por x por 2, me daría justo b partido por a por x, que sería el término que está aquí. Entonces, pensando en eso, lo que yo hago es, en el fondo, inventarme un 2 aquí. Ok, pongo un 2 dividido en 2 y ahí me va a quedar el 2 este, que se va a cancelar con este 2 que está aquí abajo. Y si hago eso, entonces, lo que a mí me queda es que tengo el a aquí afuera multiplicando, tengo el x cuadrado, y ahora voy a tener, lo voy a dejar explícito, voy a tener 2 b partido por 2a por x, así, así. Y entonces, si yo quisiera escribir ahora de la forma que me interesa, yo ya tengo un valor para el beta. Entonces yo tendría que esto sería a por x más b partido por 2a al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que yo realmente, esto de aquí, tiene un término que yo no estoy considerando, que es este. Este no está, no lo tenía. Así que si yo escribo esto, estoy mintiendo. No sería igual a lo anterior. Entonces, para no mentir, tengo que quitárselo. Entonces voy a restarle el beta al cuadrado y nuestro beta es b partido por 2a. Entonces va a ser b partido por 2a al cuadrado. ¿Ya? Y ahí ya no estoy mintiendo. Tengo ahora exactamente lo mismo que tenía aquí, porque si yo elevo el paréntesis este al cuadrado, me va a salir el primer término, me va a salir este, me va a salir este, pero este de aquí no va a estar. Entonces cuando el primer paréntesis me lo bote, este último lo anula, lo cancela. ¿Ya? Entonces ahí lo compensé. Y que no se nos olvide que tenemos aquí el más c esperando. ¿Ya? Y bueno, ahora multiplico por a las dos cosas. Para separarlas, me queda x más b partido por 2 al cuadrado. Aquí me queda menos b cuadrado partido por 4a, porque el a cuadrado se va a cancelar con esa a, más c, y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora tengo esta ecuación que resuelve, que se ve más asquerosa que antes, es cierto, pero tiene la gracia que yo podría tirar todo esto por un lado y dejarme el cuadrado acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a poner a por x más b partido por 2a al cuadrado igual a, paso la c para el otro lado, va a restar y este término va a sumar, así que va a quedar b cuadrado partido por 4a más c, perdón, menos c. Uy. ¿Ya? Y esto de aquí, de la derecha, lo puedo escribir como b cuadrado menos 4ac partido por 4a. Ya puse el 4a arriba y abajo y lo junté en una sola fracción. Y ahora, por ejemplo, pasamos la a dividiendo de otro lado. Ya, x más b partido por 2a al cuadrado igual a b cuadrado menos 4ac partido por 4a cuadrado. Seguimos sin problema, acuérdense que la a no es 0. Y ahora yo tengo número al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es considerar esto. Aquí hay casos, ¿ok? Entonces salen 3 casos. Si este número es positivo, entonces esto me va a dar como solución que x más b partido por 2a es la raíz de la cosa de la derecha o bien así, o bien con un menos adelante. ¿Ok? Dos opciones, porque cualquiera de las dos raíces resuelve la ecuación. Tengo el caso en que b cuadrado menos 4ac partido por 4a cuadrado es 0, en cuyo caso estas dos cosas en verdad son la misma porque el lado derecho se me va a morir. Entonces me va a quedar x más b partido por 2a igual a 0.
Y el caso en que esto es menor que 0, en cuyo caso no hay solución. ¿Y por qué no hay solución? Porque si el lado derecho es negativo, ningún número al cuadrado me da negativo. En el peor de los casos me da 0. ¿Ya? Entonces, si uno despeja, lo que uno tiene aquí, estas dos, uno las junta y queda que x es igual a menos b partido por 2a, más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a también. Que esta es la fórmula que uno se aprende en el colegio, esa es la fórmula de Bhaskara. Aquí queda que x es igual a menos b partido por 2a. Y aquí no. ¿Ok? Y obviamente acá uno se da cuenta y dice, a ver, 4 por a cuadrado, si el a no es 0, esto es un número que siempre es positivo, así que el signo de esta cosa en verdad depende de esto. Así que todo el rato la condición uno la pone sobre esto y no le pone el dividido por 4 a cuadrado. Y a este término uno lo conoce como discriminante, porque este es el que discrimina cuál de las tres fórmulas es el que va a terminar usando. ¿Ok? Entonces uno hace este proceso justamente para sacar las soluciones. Entonces el resumen, que está en estos casos, es que el conjunto z de una función cuadrática, el de los ceros, tiene tres opciones. Vale menos b partido por 2a más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a vale ese conjunto siempre que b cuadrado menos 4ac sea mayor que 0. Vale menos b partido por 2a si es que b cuadrado menos 4ac es 0. Y da vacío si no se cumple ninguna de las otras. ¿Ok? O sea que lo que tenemos aquí, dos ceros. Lo que tenemos aquí es un 0. Y aquí tenemos ningún 0. ¿Ok? Y de acá esta cosa nos sopla que problemas de inyectividad, porque aquí el 0 tiene dos soluciones, y acá esto sopla problemas de sobreyectividad. ¿Por qué? Porque aquí no hay solución. ¿Ya? Y la gracia es que al 0 uno puede llegar subiendo o bajando la ecuación. Entonces, significa que si yo subo lo suficiente la función, o la bajo, esto depende del signo de A, pero en verdad quiere decir que si yo desplazo la función hacia arriba o hacia abajo lo suficiente, voy a hacer que el 0 tenga dos soluciones o que tenga una. Entonces eso me dice que ya, en verdad lo mismo, siempre voy a tener problemas de inyectividad. ¿Ok? Porque en el fondo, si yo subo la recta o la bajo, voy a tener algún problema de inyectividad. A lo que veo es que si tengo este dibujo así, y aquí tengo el 0 originalmente, esto de acá me dice que si yo subiera esta línea, para arriba voy a tener problemas con que voy a tenerlo duplicado, y si la bajo, voy a tener problemas con que no lo tengo. ¿Ya? Eso es lo que me sopla de aquí. Entonces, ok, tenemos calculado los ceros. El crecimiento y decrecimiento lo vimos con la función x cuadrado solita. Así que se puede pensar en que estamos en el mismo caso desplazado, ¿ya? Así que esa es una ventaja. Pero para hacer ese análisis hay que pensarlo un poquito. Entonces, no es difícil, pero hay que pensarlo. Entonces, retomemos la factorización que recién hicimos.
Lo que hicimos fue decir que ax cuadrado más bx más c era lo mismo que a por x más b partido por 2a al cuadrado menos b cuadrado partido por 4a más c. ¿Cierto? Miremoslo, pues no estoy tan convencido. B cuadrado partido por 4a menos c. No, pues como menos c. Era más c. Sí, más c. Está bien. Ahí está. ¿Ya? Hicimos esta factorización. Entonces, yo le puedo poner un nombre a esto para que no sea tan asqueroso. Digamos, llamemos a h menos b partido por 2a. Y llamemos k a c menos b cuadrado partido por 4a. ¿Ya? De este modo, nuestra función f quedaría a por x menos h al cuadrado más k. Ya, simplemente por comodidad le puse nombre, pero tiene una razón. Ya que está escrito así, esto de acá corresponde a la función, pongámosle g de x igual a x cuadrado, trasladada en h horizontalmente k verticalmente y escalada por un factor a. O sea, que f de x es a por g de x menos h más k. Ya, y acuérdense que yo les dije, si uno tiene aquí un numerito adentro de la función, eso lo mueve izquierda o derecha. Si uno tiene un numerito afuera de la función, eso lo sube o lo baja. Y este de aquí lo multiplica. Eso fue lo último que revisamos en la clase pasada. Entonces, en el fondo, esto nos permite decir, ok, yo sabía que la función x cuadrado decrecía antes del 0 y crecía arriba del 0, o a la derecha del 0. Entonces, lo que yo tengo ahora es que la f decrece en el 0 de aquí, o sea, cuando x menos h es menor que 0, decrece, y cuando x menos h mayor que 0, crece. Entonces, todo esto nos permite en el fondo decir, bueno, si mi función f es un desplazamiento de la función x cuadrado, todo lo que yo ya sé de x cuadrado lo puedo aplicar a esta función. ¿Ok? Entonces, así, f crece cuando x menos h es menor que 0, o sea, cuando x es menor que h, y decrece si x es mayor que h, siempre que a sea positivo, porque esto lo va a estar multiplicando. Si va a ser negativo, lo va a dar vuelta. Entonces, esa es una opción. Y si no, es decrece cuando x es menor que h y crece si x es mayor que h cuando a menor que 0. ¿Ok? Y la otra gracia es que en el 0 de g tengo el vértice del x cuadrado, el mayor valor o el menor valor dependiendo de si fuera x cuadrado o menor x cuadrado. Si es x cuadrado tengo el menor valor.
Entonces, en el 0 de G pasa eso, entonces en el 0 de F, que sería trasladarlo aquí, va a pasar lo mismo. Entonces, si A mayor que 0, F tiene un mínimo en X igual a H. Si A es menor que 0, F tiene un máximo en X igual a H. ¿Ya? Y otra gracia es que, dado como está escrita esta función, dice A por X menos H más K, ¿qué pasa cuando yo evalúo F en H? Me queda A por H menos H al cuadrado más K. O sea que este término se muere. Y me da solo K. Así que además yo sé cuánto vale ese máximo o ese mínimo. Y en ambos casos es de valor f de h igual a k. ¿Y qué era k? Era c menos b cuadrado partido por 4a. ¿Ok? Entonces todas estas cosas que uno sabe de la función de las parábolas vienen justificadas porque yo trasladé ese gráfico del x cuadrado. Por ejemplo, yo sé que x cuadrado es par. Entonces, esta función no es par porque no va a estar centrada en general, pero como es una función par que yo desplacé, tengo lo del eje de simetría. Tengo que va a ser simétrica, pero corrido el eje. ¿Ok? Y si tengo que el k no es 0, entonces esa cosa la subí o la bajé. ¿Ya? Y por eso al punto h, k, al punto h, k se le conoce como vértice de la parábola. ¿Ok? Entonces este vértice me va a indicar dónde está el punto máximo, dónde está la eje de simetría, me va a terminar indicando todo porque si hacemos el dibujo de la función, así súper en genérico, la función podría estar aquí, el punto h como acá va a estar justo ahí. Ahí está h y aquí está k. Sí, obviamente esto es si a mayor que 0, si a menor que 0 el dibujo va para abajo. ¿Sí? Y si esto se mueve para la derecha o la izquierda, de nuevo va a depender de qué signo tiene el h. Entonces, todo esto depende de los valores de a, b y c, pero así que no se queden con que este es el dibujo independiente de cuánto valgan las letras, depende del valor. Si el k es negativo, la parábola va a estar más abajo, si el k es positivo va a estar más arriba, si la a es muy, muy superior a 1, la parábola va a estar súper apretadita, si la a es más cercana a 0 va a estar más abierta, ¿ya? Sigue exactamente el mismo tipo de mono que seguía cuando estábamos moviendo el módulo. ¿Ok? Entonces aquí está el x igual a h, este eje, que es el eje de simetría. Bueno, con mucha paciencia eso pasó por el h. Y acuérdense que el h dijimos que era menos b partido por 2a. Entonces calza con lo que dijimos originalmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la buena forma de dibujar, por ejemplo, una cosa como esta? Si uno la quiere dibujar, hay que identificar el h y el k. Para hacer un buen bosquejo, identificamos h y k, o sea, los calculamos, luego dibujamos la función a por x cuadrado y la trasladamos al punto h, k. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que f de x vale
Vale eso, por ejemplo. Entonces yo sé que aquí A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1. Entonces uno empieza a calcular cosas. ¿Qué sería el H? El H es menos B partido por 2A. Entonces esto es menos B, 2, partido por 2 veces A. O sea, vale 1. K vale, siempre se me olvida si es menos B cuadrado, ¿cierto? Sí. C menos B cuadrado. O sea, es C, 1, menos B cuadrado, partido por 4 veces A. O sea, es 1 menos, aquí me da 4 dividido en 4, 1, o sea, 0. Wait. Listo todo. Entonces, lo que les digo sería ahora, dibujo A por X cuadrado. Entonces ya esta es la función X cuadrado, así que en 0 vale 0. Pongamos que aquí está el 1, ahí está el menos 1, aquí está el 2 y el menos 2. Entonces esto sería aquí. En 2, esta función tendría que valer 4, así que 1, 2, 3, 4, tendría que estar por aquí. Aquí, aquí y aquí. Entonces hacemos ese dibujo. Más o menos. Punto gordo, vamos a hacer que pase igual por los puntos. Ahí está. Después voy al punto. H, K va a ser el punto 1,0. O sea que esta cosa se movió para la derecha. Aquí, 1,0. Entonces ahora voy y muevo todos estos puntos 1 a la derecha. Entonces si hago eso, me queda más o menos ese dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí igual sacamos que esto tiene un 0, que está puesto en 1, está acotada por 0, entonces yo sé, por ejemplo, que esto tiene, de partida tiene mínimo, ¿por qué? A mayor que 0, y el mínimo está en el punto 1,0. O sea, aquí está, y esto vale. ¿Ok? O sea, como 0 es el mínimo, entonces está la imagen va desde el 0, que es el mínimo, en este caso, hasta más infinito, porque la cuestión no es acotada por arriba. Recuérdense que si tengo el A positivo, va a estar no acotada para arriba. Más bien, este es el recorrido. Sí, porque estoy hablando de la imagen de todo el dominio. ¿Ya? Y el eje de simetría va a estar aquí siempre, entonces esta cuestión siempre va a tener problemas de inyectividad porque el eje de simetría está aquí. Entonces lo que pasa aquí es exactamente lo que pasa aquí. ¿Ok? Y así todo el rato. Ya. A las 11:10 volvemos. Ok. Sí, ya Martina, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, supongo que es un sí de si hay dudas o de... ¿Puedo explicar de cero? ¿Cuál parte de los ceros? ¿Todo, todo? O esto del proceso, toda esta cuestión que está en azul.
Eso blanco. Esto. O lo que está. Ah, no, sí, aquí arriba. Igual voy a repasarlo todo. No pasa nada. A ver. Cuando uno quiere calcular el conjunto de ceros de una función, lo que hace es igualar la formulita de la función a cero, que es esto que dice aquí. ¿Ya? Cuando uno hace eso, en nuestro caso, sería poner esta ecuación. ¿Vale? ¿Qué tiene esa ecuación? Que, a ver, uno no necesariamente se van a acordar de esta parte, pues, pero uno en el colegio le enseñan directamente la formulita a la que llegamos al final. Entonces, lo que les hice aquí es decir, en el fondo, cuál es la meta. Entonces, la meta o la intención de esta cosa es que yo pueda resolverla como si sabemos resolver, o sea, digamos, no es que lo sepamos porque lo hayamos visto, sino que es más fácil decir qué cosa, así como qué cosa al cuadrado me da cierto valor, es más fácil de resolver como ecuación cuadratica que todo este corcho de x cuadrado más bx más c. Entonces lo que hacemos para poder resolverlo, como lo indicamos acá, es que nuestro objetivo sea justamente eso, que podamos escribir esa ecuación como una cosa al cuadrado igual a otra cosa. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo en todo este proceso es tratar de escribirlo así. Entonces uno se acuerda de esto que está aquí. O de nuevo, cada vez que digo se acuerda, me refiero a que la idea es usar esto. Que uno tiene que el cuadrado de un binomio me da un término al cuadrado, después dos veces la multiplicación de los dos términos y el otro término al cuadrado. Y acá, bueno, tenemos a la que molesta, entonces lo sacamos factorizando, ¿ya? Nos quedan estos dos términos de aquí, que tienen la gracia de tener una forma parecida a la que queremos. Pues tienen al x al cuadrado, después tienen una cosa que ya no tiene al x al cuadrado, lo tiene solito. Entonces se parece aquí como si tuviéramos x más beta, tendríamos el x al cuadrado, que está bien, es el primer término. Y después tengo un número, o es otra cosa, por x. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer la otra cosa, el beta, para que fuese dos veces el producto de algo? ¿Ya? Y con ese dos veces el producto de algo, estaríamos. Entonces lo que hay que hacer en el fondo es hacer aparecer un 2 aquí, para que dijera 2 por cosa por x. Y lo que estamos buscando es la cosa. Y esa cosa resulta que lo que conviene que valga es b partido por 2. Entonces lo arreglamos para que diga eso. Y que justamente lo que está escrito en esta parte de acá. Ahí dijimos el x cuadrado más dos veces una cosa por x. Y ahora que ya tenemos la cosa, sabemos que este es nuestro beta. Entonces, si yo tuviera esto como x más beta al cuadrado, perdón, el cuadrado afuera, sí, lo que me daría serían tres términos. Pues me tendría que dar el x cuadrado, me tendría que dar dos veces x por beta y me tendría que dar el beta cuadrado. El primero y el segundo yo los tengo. Son este y este. Si yo quiero escribir x más beta al cuadrado, necesito deshacerme de este, porque este no lo tengo. Entonces lo que escribo aquí a la derecha es la cosa al cuadrado y le quito el término que yo sé que no está. Que como el beta era menos, o sea, como el beta era b partido por 2a, entonces aquí va lo mismo, pero al cuadrado y se lo quito. Y aquí está la c que está ahí todo el rato. Y ahora lo que hago es, tengo cosa al cuadrado igual a cosa, mi objetivo era que, de nuevo, que fuera cosa igual a cosa al cuadrado. Voy a despejarlo porque queda así. Y lo que hacemos de aquí para acá y después de aquí para acá es escribirlo así, como una cosa al cuadrado, que en este caso va a ser el x más b partido por 2a, igual a un numerito. O sea, esto por más horrible que sea, esto igual es un número. Esta cosa uno lo termina simbolizando con un triangulito. Entonces yo digo, bien, tengo un número al cuadrado que me da otro número. ¿Cómo son las soluciones de esta cosa? ¿Puedo encontrar un valor para esta cuestión? Y ahí es donde uno dice, a ver, si el número de la derecha es 0, entonces el único número que al cuadrado me da 0 es 0. Entonces,
lo de la izquierda tendría que valer 0. Entonces estamos en el caso del medio, en otro orden porque quizás se entienda más fácil así. Si lo de la derecha es 0, que es lo que dice acá, entonces hay un solo valor, que es que lo de la izquierda valga 0, que es esto de aquí. Y por lo tanto, esto es lo que vale x. Si lo de la izquierda, digo, lo de la derecha es un número negativo, que es el caso que está aquí, no puede haber solución porque ningún número al cuadrado me da negativo. Entonces, no hay solución. Y si lo de la derecha resultó ser positivo, entonces en ese caso hay dos soluciones, pues la raíz y menos la raíz. ¿Ya? Y aquí está este y este caso. Aquí está donde son esas cosas. Y después lo que hice aquí poner en morado es básicamente como lo de abajo es un número positivo, entonces lo que uno se pregunta en verdad es por lo de arriba si no se calcula tanta cosa. ¿Ya? Y ese es el proceso. Y ahora, uno cuando le enseñan a resolver ecuaciones cuadráticas, lo que le tiran por la cara es bueno, te enseñan a factorizar y después te tiran la ecuación, esta es la fórmula de Bhaskara, por encima sin decirte dónde sale. Entonces, de ahí, si mal no recuerdo, se escribe así, con K. ¿Ya? Pero sale de hacer ese proceso. La gracia de hacer ese proceso es que además nos entregó una pista para armar el vértice, que es lo que hicimos después. ¿Ya? Pero ahí está lo de los ceros. Entonces hay tres casos. Esta cosa, el b cuadrado menos 4c, que es la que uno termina llamando discriminante después. Esto. A esto le termina llamando triangulito. Esa cosa es el discriminante. Es la que determina cuando esto es positivo, dos soluciones. Cuando eso es cero, una solución. Cuando eso es negativo, no hay. Porque resolver la ecuación cuadrática es hacer el conjunto de ceros. ¿Ya? Y de ahí es donde pasa eso. Y después la gracia, como les dije, que haciendo el proceso este que hicimos para sacar el cero, nos podemos armar el vértice, y el vértice tiene la gracia que en el fondo, para poder dibujar y saber cómo se comporta la parábola, hay que saber dos cosas. ¿Dónde está el vértice? Y si el A es positivo o negativo. ¿Ya? Con eso ya sabemos si la parábola va para arriba o para abajo, con el signo del A. Y donde está el vértice sabemos dónde hay que poner ese punto relevante de la parábola. ¿Vale? Todo lo demás se va a mantener. Pues a la izquierda del vértice, si la parábola está mirando para arriba, va a decrecer. Si la parábola está mirando para abajo, va a crecer, y así todo el rato. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, recordemos entonces que esta función no es biyectiva. Incluso cuando A igual 1, B igual 0, C igual 0. Ya, o sea, no hay caso, nunca nos va a quedar biyectiva. ¿Ya? Sin embargo, podemos restringir dominio y codominio para poder tener una inversa. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace para poder sacarle la inversa a esta cosa es considerar f de r más con el 0 a r más con el 0. Que a x le asigna f de x igual a x al cuadrado. Esta cosa, si uno la grafica,
es esto, ¿vale? Y lo que estamos considerando como dominio son toda esta parte azul, y como recorrido estamos considerando toda esta parte azul. Ya, aquí, bueno, tienen dos formas de verlo. R unión 0, R más unión 0 es lo mismo que de 0 a infinito. Esas son las dos formas de notarlo. Y R más son todos los positivos y se le pega el número 0. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Que si yo considero solo esta rama de la función, yo no voy a repetir valores, porque para repetir valores necesito los que están aquí a la izquierda. Así que si no están los de la izquierda, no los puedo repetir. Y si estoy considerando como codominio solo los positivos, el x cuadrado llega a todos los positivos. Entonces, con eso me quedó biyectiva. Esta restricción sí es biyectiva. Y por lo tanto, tiene inversa. Entonces, esto es importante para entender de dónde sale la función raíz. La función raíz sale como inversa de esta cosa. Entonces, definimos esta función como la función raíz cuadrada. Y ahora, ¿qué es lo que hace la inversa cuando uno la define? Uno da vuelta estos dos conjuntos. ¿Ya? Ahora, obviamente en este caso los dos conjuntos son el mismo, así que no se va a notar, pero supone que los dimos vuelta. ¿Ya? Y lo que hace es que a un x de ese conjunto le asigna raíz de x igual a y, siempre que y al cuadrado me dé x. ¿Ok? Entonces, de acá es de donde sale. Esta acuérdense que es la definición de inversor. Yo lo que necesito es que lo que va aquí, cuando lo evalúe la función, me dé lo que está aquí. ¿Ya? Y ahí es donde sale que lo que hay que resolver es que la cosa al cuadrado me dé x. Y ahora, ¿qué signo tiene la raíz entonces y todo el asunto? Como uno la definió como la inversa de la función x cuadrado cuando uno la restringe a positivos y positivos, esto nos obliga a tomar valores positivos como x, y esto también nos entrega sí o sí como resultado un número positivo o cero. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando a ustedes les dicen la función raíz, si ustedes dicen cuánto vale la raíz de 4, la raíz de 4 vale 2, no más menos 2, vale 2. Porque si valiera más y menos 2, no sería una función, porque tendría dos valores, tendría el 2 y el menos 2. ¿Ya? Por eso, cuando uno resuelve la ecuación, por ejemplo, esto es distinto a decir si x cuadrado vale 2, o sea, perdón, vale 4, entonces x vale más y menos raíz de 2. Uno le pone el más y el menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la raíz es positiva. Entonces, por eso uno pone el más menos, porque la raíz siempre es positiva. Como valor. Toma cosas positivas y vota cosas positivas. Y siempre que digo eso, también me refiero al cero. O sea, el cero sirve como opción. ¿Ya? Entonces,
reitero, no es lo mismo decir la función raíz aplicada a un número que decir qué números me resuelve un cuadrado. ¿Ok? Y ahora, el gráfico de esta cosa, el gráfico de todas las inversas, es hacer la recta igual a x y reflejar ese gráfico. Entonces, si yo tengo, vamos a copiar, si yo tengo este dibujo ahí, esto, creo que no es tan buena idea, vamos a ponerlo ahí, no sé si se pega ahí. Si yo tengo eso, lo que tengo que hacer para dibujar la inversa es pongo esta recta, con paciencia, supongamos que es la recta, y el gráfico sale de dibujar esta cosa reflejada, entonces queda como una cosa así. En verdad tendría que ser ahí, ¿ya? Y de ahí es donde sale la función raíz de x. ¿Ok? Entonces, pasando el limpio, esta cosa sería aquí, y en 1 vale 1. Ya, esto no se confundan que aquí pareciera como que se queda pegado en un valor, no, pues esto crece también hasta... O sea, esto siempre va a seguir creciendo, solo que crece un poco lento, por eso parece que no crece. ¿Vale? Entonces, así es como se define la raíz. Eso significa entonces que por eso la raíz es positiva, por eso recibe solo valores positivos. ¿Ya? Uno podría haber definido la raíz como la parte de abajo de la función. Sí, podríamos haberla definido así. Pero la convención fue que se definiera con la ramita positiva. ¿Ya? Porque en el fondo lo que voy es que si la parábola fuese así, podríamos haber restringido el dominio a este lado nomás, al lado izquierdo. ¿Ya? Es una decisión. Podríamos haber tomado cualquiera de las dos opciones. Se decidió considerar el lado derecho como dominio para hacer la inversa, pero podría haber sido cualquiera de las dos. ¿Ok? Ya. Y así se arma la función raíz. Entonces, nos queda definir. Ahora, más bien lo que vamos a hacer ahora es definir nombrecitos, porque no hay mucho análisis que se puede hacer de las funciones que nos quedan. Nos queda aún la exponencial, el logaritmo y las trigonométricas, pero eso no lo vamos a hacer hoy. Ok. Entonces, la que sigue es la función parte entera o cajón inferior. Y esta función esta es medio complicado de definirla, pero se simboliza como con estos corchetes. Va de R y va a Z. ¿Ya? Y lo que entrega es, si tú tomas X, entrega el valor parte entera de X, que es K, si X pertenece a K, K más 1. ¿Ya? Esta relación es media rara, pero lo que significa es que entrega el entero mayor, que es menor o igual a X, o dicho de otra forma, el primer entero a la izquierda de X. ¿Ya? Para los números positivos sirve pensarlo de otra forma, pero uno se enreda con los negativos con eso. Entonces, si X es mayor o igual a 0,
La interpretación es el número sin decimales. Ya, pero para los negativos no sirve eso porque ahí uno tiene que moverse a la izquierda y si uno le quita los decimales a un negativo se mueve para la derecha. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la función parte entera, por ejemplo? ¿Cuánto vale la parte entera de 7,2? Vale 7. ¿Cuánto vale la parte entera de pi? 3. ¿Cuánto vale la parte entera de 2? 2. 1,99927, 1. ¿Ya? En ese caso, es fácil, uno le quita los decimales, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte entera de menos 0,5 es el entero que está a la izquierda. El primer entero que está a la izquierda de menos 0,5 es menos 1. Por eso aquí nos sirve eh, quitarle los decimales. Por ejemplo, la parte entera de menos pi sería menos 4. ¿Ya? Y así todo el rato. Y el dibujo de esta cuestión es, no tiene aquí sus ejes, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Esta cosa es, en 0 vale 0, entonces aquí uno lo marca el 0. Va a valer 0 todo el rato hasta que estemos muy cerca del 1. En el 1 no vamos a estar porque en el 1 vamos a valer 1. Sigue así. Después en el 2, 1 vale 2. Y así todo el rato. Y para este lado, bueno, sigue la misma lógica. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. ¿Ya? También por este dibujo a esta cosa se le conoce como función de escalón. Porque arma como una escalera. ¿Ok? Entonces, obviamente esta función no es inyectiva. Como la definimos, es sobreyectiva. Porque tiene como codominio a z, así que esto funciona así. Es creciente, pero no estrictamente creciente. Y no es acotada. Obviamente no es acotada porque dijimos que era sobreyectiva. ¿Ya? Y como ceros, de esta función parte entera, está el intervalo completo desde el 0 hasta el 1, sin incluir al 1. ¿Ok? Tampoco es par, ni impar, ni cosa rara. No es periódica, no es par, no es impar. ¿Ok? O sea, es lo que es. ¿Ya? De la manito de esta función viene la función parte decimal, que hace como la cosa que es al revés. ¿Sí? Función parte decimal. Y esta se también conoce como cajón. Mentira. No, parte decimal, ¿no? La parte decimal es una función, esta no tiene simbolito, pero va definida de R al intervalo 0,1 y la cosa se define como el número menos la parte entera. ¿Ok?
Y el gráfico de esta cosa es, como le voy a estar quitando siempre la parte entera, me va a quedar una cosa entre 0 y 1 todo el rato, por eso es que se define entre 0 y 1, y lo que hace es que va subiendo a medida que te vayas acercando a valer el número siguiente y después cae de nuevo porque volví a dar 0 como decimal. Entonces el dibujo de esto es, en el 0 vale 0, después esto va subiendo hasta el 1, nunca llega al 1, porque en el 1 vuelve a tener, el decimal vuelve a ser como 0, o sea, coma 0, 0, 0, 0. Entonces es una cosa así. Ya, bueno, ese último no quedó muy bien. Y acá de este dibujo es donde se le llama función diente de cierre. ¿Vale? Y esta función es periodo, de periodo 1. ¿Ya? Ya, pues, eso es lo que vamos a ver hoy día. Mañana vamos a ver como álgebra con funciones y exponencia de logros. ¿Ok? Son muchos nombres, lo importante es que sepan graficarlas, más que cualquier otra cosa. ¿Ok? Eh, y después uno puede empezar a hacer esto con lo mismo que la otra, moviendo los gráficos. ¿Vale? Ya, pues, eso sería.